Esto es lo que yo le respondí también a mi querido Jesús Escobar Tobar, quien nos realiza esta entrevista, una parte de ella. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues han sido horas completamente difíciles, aciagas, por lo que está sucediendo en otra parte del mundo en esta confrontación entre Israel y Hamas, que ha generado ya centenas de muertos de ambos lados, según los datos que han estado arrojando tanto el gobierno de Benjamín Netanyahu como también información relacionada directamente con el grupo palestino o que algunos vinculan con Palestina. Pero para entender precisamente este conflicto a fondo, los detalles del mismo. Se encuentra con nosotros un internacionalista que ustedes saben que admiro, aprecio y respeto muchísimo, mi tocayo Jesús López Almejo. Tocayo, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido tocayo. Muy contento de estar nuevamente contigo y la apreciación, el respeto y la admiración es mutua. Gracias por invitarme. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿cómo desciframos las claves de este conflicto que se está viviendo entre Israel y Hamas? Bueno, primero, como una relación asimétrica entre Israel y Palestina. Después, en la segunda categoría de análisis, separar las facciones de Palestina y sus modus operandi, porque luego este conflicto es famoso porque desde Occidente se nos ha formado la idea de que todos los palestinos son musulmanes, que no es cierto. Todos los musulmanes son terroristas, que no es cierto. Todos los musulmanes optan por la violencia, que tampoco es cierto. Y el liderazgo palestino solo entiende a través de la violencia, y tampoco es cierto, tocayo, pero esta es la idea que desde la derecha israelí se ha ido vendiendo y se ha ido filtrando en los medios y se ha ido normalizando. Cuando hablaba de que hay una relación asimétrica, Israel es una imposición colonial de la Gran Bretaña primero en el 1920 y después la ayuda de los Estados Unidos y hasta de la Unión Soviética de los años 40, que se impone en Palestina porque la Organización Sionista Mundial aseguraba que no podía haber sionismo sin Sion. Sion es esta montaña que está a las afueras de Jerusalén y tienen todo un símbolo religioso. Ellos pensaban que a partir de la cuestión religiosa podrían cuestionar, pero también se deriva de las persecuciones que vivieron los judíos en la Rusia zarista, los pogromos, y también la persecución de los nazis, que fue, digamos, el punto más catársico del antisemitismo europeo colonial. Y dijeron, la salida es, pues no los queremos en Europa, vamos a darles un espacio allá en donde simbólicamente es importante para ellos. Pero resulta que allí ya vivían los pobladores locales de origen musulmán. Eso había sido ocupado por 6 o 7 siglos por el Imperio Otomano y había como reglas muy definidas. Pero cuando el Imperio Otomano es derrotado en la Primera Guerra Mundial y desmembrado, entonces la Liga de Naciones establece un mandato para Palestina que luego las Naciones Unidas retoman ese mandato para Palestina, imponen el Estado de Israel, si bien, también es cierto, hay que decirlo, decía ese mandato que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podía afectar ni la cultura, ni la religión, ni a los locales, cosa que estuvo muy lejos de ser cierto porque eh, el establecimiento de Israel en Palestina ha sido una transgresión brutal para los pobladores locales. Y hay una narrativa israelí que dice que los árabes de la época le declararon la guerra al naciente Estado de Israel, que se fundó el 15 de mayo de 1948, y que al perder la guerra, entonces ellos abocaron o se abocaron a apelar al casus bellis, que implica que puedes ocupar territorio estratégicamente. Y entonces, si el plan de partición, por ejemplo, para que te des una idea, de 1947, que se llevó a cabo el 15 de mayo de 1948, cuando el Reino Unido de la Gran Bretaña se fue de patitas en la calle, pasaron de tener el 54% al 78% de ocupación real. Entonces ellos decían, bueno, si todo el mundo árabe se puso en contra de nosotros y los derrotamos, pues es justa nuestra expansión territorial. Sin embargo, mismos historiadores israelíes como Benny Morris, que habla del nacimiento del problema de los refugiados palestinos, por ejemplo, o gente como Jeff Halper, Amos Oz,
Ilan Pappé, verdaderos clásicos del tema, ellos te dicen, no, este es un proyecto colonial con robo de tierras, con limpieza étnica, que se traduce con la expulsión de los palestinos de sus hogares históricos, y también con asesinatos masivos y selectivos de todos aquellos que se oponían al tema. Es decir, la conducta de Israel en ese lugar no ha sido ni ejemplar, ni apegada a derecho, ni democrática, ni pacifista, como es lo que los medios internacionales han ido blanqueando. Por lo tanto, la resistencia palestina ha también virado, tocayo, de ser resistencia por medios diplomáticos y políticos, pero también resistencia violenta. Jamás, volviendo ahora a los palestinos, hay dos grandes líderes, hay muchas facciones, pero dos grandes liderazgos arropan a unos y a otros. Lo que son Al-Fatah, que es la heredera de la Organización para la Liberación de Palestina, el movimiento secular, si tú quieres hasta socialista, y por otro lado tienes al Hamas palestino, que viene de toda la herencia de los movimientos islámicos salafistas, la Hermandad Musulmana de Egipto, la Salafilla, la Sanusilla, el Mahdismo en Sudán, la Sanusilla en Libia, que son grupos islámicos que se crearon en el siglo XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX para combatir a todos los modelos imperialistas europeos que saqueaban sus propios territorios. Por ejemplo, Italia saqueaba Libia, el Reino Unido, que saqueaba Sudán, Egipto. Bueno, el Reino Unido se comía la mitad de África. Y bueno, en el mismo Levante, Siria, Líbano, Palestina, Jordania, el Reino Unido y Francia, dividiéndosela a tocayo como si ellos fueran propietarios naturales por derecho divino de esas tierras y como si los pobladores no existieran o su opinión no tuviera ninguna relevancia, no tuviera ninguna importancia. Entonces, algunos movimientos sí optan por la violencia como medio de resistencia para expulsar a quienes ellos consideran invasores. Jamás sigue arrastrando toda esa herencia, considera al Estado de Israel como un Estado invasor, pero incluso jamás, al ver las políticas de hechos consumados de Israel, ha renunciado a la destrucción del Estado de Israel y lo que aboga es para que por lo menos se respeten las fronteras de previas a 1967. ¿Y por qué este año es importante, tocayo? Porque en 1967 se da la famosa guerra de los 6 días. Israel ataca por sorpresa a Egipto, a Siria, a Jordania, afecta su aviación y les quita la capacidad de respuesta. En 6 días los derrota y pasa a ocupar toda la franja de Gaza y todo Cisjordania y Jerusalén Este. Cisjordania y Jerusalén Este estaban ocupados por Jordania y la franja de Gaza estaba ocupada por Egipto. Cuando los echan, prácticamente la ocupación con ejército, con tanques, con jeeps, del 100% de la Palestina histórica, queda bajo dominio de Israel, pero como el Estado, el modelo, es la creación de un lugar esencialmente judío en Palestina, a donde podían irse los judíos perseguidos por el antisemitismo del mundo, pues resulta que se encuentra con un primer gran mito. No todos los judíos se quieren ir a vivir a Israel. Entonces, si Israel además es un Estado democrático, tendría que darle nacionalidad a la población que ha ocupado, pero la población a la que ha ocupado no es judía, es palestina, es árabe, ¿no? Y algunos de ellos son cristianos y otros son musulmanes, porque el otro mito es que pues todos los palestinos son musulmanes cuando hay una importante población cristiana dentro del mundo palestino, dentro del mundo árabe. En ese sentido, pues, Israel quedó condicionado y quedó atrapado por sus propias contradicciones, porque no es una democracia, aunque se vende como la única democracia del Medio Oriente, porque no incorpora a los 5.5 millones de palestinos que viven en Cisjordania y Jerusalén Este, ni tampoco a los 2.2 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza. No les da nacionalidad por la simple y sencilla razón de que eso acabaría con el hogar esencialmente judío. Pero tampoco ese objetivo se ha logrado porque en 1952 Naciones Unidas y la presión internacional obligan a Israel a regresar, a permitir el regreso de por lo menos 150,000 árabes que habían sido desplazados de sus territorios con el plan de partición, y esos en ese momento pasan de ser el 15% con nacionalidad israelí
el 15%, a ser ahora el 23%, que estamos hablando como de 1.5 millones de los que se conocen como los árabes israelíes. Es decir, tienen nacionalidad de Israel, viven dentro de Israel, pero dentro de Israel tienen un partido político en donde abogan también por las causas palestinas. Y en ese sentido, se ha complicado la ecuación para Israel porque tienen el problema del poco efectivo crecimiento demográfico. Los palestinos se reproducen más rápido que los israelíes y en este momento estamos hablando de que de los 8 millones de israelíes, 1.5 millones son árabes, 6.5 millones son judíos, pero luego tienes a los palestinos de los territorios ocupados, de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que andan ya casi por alcanzarlos, de tal suerte pues que ese polvorín se va a resolver con el paso de las décadas en el terreno demográfico, tocayo. Oye, tocayo, ¿y a quién le conviene perpetuar este conflicto? Porque por lo que nos describes, son ya décadas, décadas de conflicto entre Estados Unidos, entre Israel, Palestina, el mundo árabe que está obviamente alrededor. Pero ¿a quién le ha convenido perpetuar una guerra que lamentablemente convierte esa zona del mundo precisamente en un polvorín constante? Bueno, mira, a los poderes fácticos, a la industria, al complejo militar, particularmente en este contexto, quien está encabezando, digamos, o quienes representan a esos factores, a esos sectores que te acabo de mencionar, es Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu es el primer ministro más longevo en el poder en Israel. Fue gobernante desde el 97, después regresó al poder en el 2009, desde el 2009 no soltó hasta la pandemia, solamente estuvo fuera del poder un año, regresó, pero desde que regresó hace un año y unos meses, tocayo, el tipo ha tenido la calle llena de manifestantes porque quiere concentrar y maximizar el poder en su persona. Y la sociedad israelí le dice, si minimizas al poder judicial, si de por sí ya está en tela de juicio que somos una democracia, pues con la minimización del poder judicial israelí, terminas por darle la razón a quienes dicen que Israel no es una democracia. Bibi Netanyahu ha tenido serias crisis de credibilidad, serias crisis de gobernabilidad, porque cuando te hablo de protestas en las calles por meses, estoy hablando de por lo menos entre 300 y 400 mil personas diario en la calle, que alcanzó, digamos, su cenit, su momento más fuerte entre marzo y abril de 2003, la mayor cantidad de protestas, incluso al ministro de Defensa Gallants lo había despedido, la gente salió a manifestarse con más fuerza para que lo regresaran, porque no aceptó atacar a la gente, y finalmente Netanyahu dijo, vamos a abortar por ahora la misión de la reforma al Poder Judicial, pero pasando las Pascuas, pasando las festividades judías, volvemos a la carga, se le aprobó unas cláusulas, pero la gente no se fue de las calles. Entonces, en mi pueblo decimos, tocayo, no sé cómo digan en el tuyo, recurrió a la vieja confiable. La vieja confiable es, cada que un gobernante israelí tiene crisis de gobernabilidad, tiene crisis de legitimidad, activa a los palestinos terroristas y lanza una embestida en contra de ellos. De hecho, las elecciones, cuando tú sigues el Canal 1 y el Canal 2 de Israel en tiempos electorales, las elecciones y las propuestas de los candidatos, parece que a ver cuál tiene más creatividad en madrear palestinos, en golpear a los palestinos. Entonces, la vieja confiable es, si te confrontas en contra de los palestinos, porque son a los que ya les crece la fama de terroristas y de violentos y que solo entienden por el lenguaje de la violencia, entonces eso te ayuda desde una posición orwelliana a cuestionar al interior. Y eso es lo que está pasando con Bibi Netanyahu. Ahora me dirán, pero es que ¿cómo te atreves a no cuestionar al Hamas y sus métodos violentos? Por supuesto que toda violencia de civiles es condenable. Por supuesto que toda violencia contra civiles en tiempos de paz es terrorismo. Pero ¿cómo te explicas, tocayo, que el servicio de inteligencia más agudo, con mayor tecnología, con un gran financiamiento, se le pudo pasar el ataque, máquinas derribando las vallas, porque hay que decirle a la gente, la Franja de Gaza es un territorio pequeño en donde viven 2.2 millones de palestinos hacinados, humillados,
torturados, muchos de ellos encarcelados, la mayoría de ellos ha perdido un hermano, un amigo, un familiar cercano, o lo tienen en las cárceles de Israel, y el gobierno israelí controla milimétricamente cada kilómetro cuadrado de lo que pasa en Gaza. Les bloquea el acceso a la playa, tocayo, o sea, imagínate eso, una valla ahí de hormigón. La frontera terrestre con Israel está completamente controlada por Israel. Israel decide que si accesan medicamentos, si accesan comida a la franja de Gaza. Si tú y yo como periodistas queremos ir a la franja de Gaza, tenemos que pasar por un proceso muy complejo y muy difícil, y quizás no nos dejen entrar a la franja de Gaza. Entonces, Israel controla todo lo que se mueve, lo que entra y sale a la franja de Gaza. ¿Cómo te explicas que hayan almacenado tanta artillería los del Hamas? ¿Y cómo te explicas que el servicio de inteligencia, que incluso capacita a la CIA y capacita a los servicios de inteligencia británicos, de pronto, y le vende tanta tecnología militar a México, a Azerbaiyán, de pronto se le pasó ese pequeño gran detalle